Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Ya estamos ahí. Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 10. Le leo en voz alta, usted me sigue, ¿verdad? Ayude por ahí a alguno de los hermanos que a lo mejor tenga dificultad para encontrar esa escritura. Le leo el palma, ¿verdad? Que no tiene. Dice la escritura en Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 10, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, ¿verdad? Y cuando leemos así podemos a veces usar nuestra imaginación. Dice el apóstol Juan: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Y qué hizo? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Cuando dice y puso sellos sobre él, quiere decir que tenía candado y encima del candado otros candados u otros sellos que eran difíciles de quitar. No sellos, ¿verdad?, de estampas como los que conocemos, sino que en aquel tiempo se usaban cierto tipo de sellos para asegurar bien. Y sigue diciendo el 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Verso 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos de los siglos, por siempre, por la eternidad, para siempre jamás, o como usted puede entenderlo. Pero esa escritura dice que estarán siendo atormentados día y noche. Amado Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye. Gracias por llegar a nuestra vida. Y en este momento, Señor, en el que ya hemos adorado, exaltado tu nombre, reconocido por tu grandeza y tu amor, ahora nos disponemos también, Señor, a escuchar tu palabra. Háblanos. Prepara nuestra vida y nuestros corazones, Señor, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús, llena y suple toda necesidad de cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. La palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que hay alguien que está empeñado. Su propósito es destruirte. La Biblia nos dice en Juan capítulo 10, verso 10, que el diablo o el enemigo solamente vino para 3 cosas: robar, matar y destruir.
Y el Señor Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Todos hemos pasado pruebas, luchas, guerras espirituales. El apóstol Pablo también nos advierte. El Señor Jesucristo nos advirtió y nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo y todos los apóstoles, los discípulos nos enseñaron en el libro de Hechos que era necesario que a través de muchas tribulaciones entráramos al reino de los cielos. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos dice en el verso 10, nos dice que por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y nos sigue diciendo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Por lo tanto, dice que nos recomienda que vistamos la armadura de Dios. Y empieza, ¿verdad?, el apóstol Pablo de alguna manera a hacer mención de cada una de las partes que usaba el soldado para cubrirse: el yelmo, ¿verdad?, el casco, aquello que protegía su cabeza, su mente, la coraza, ¿verdad?, aquello que cubre los órganos vitales, y bueno, el escudo que lo protege también contra todo aquello que avienta el enemigo, y el calzado, que es muy importante también, ¿verdad?, y cada uno de esos elementos que necesitamos, con los cuales nosotros debemos estar apercibidos, preparados, sometidos a Dios, resistiendo al diablo, y la Escritura nos dice que de nosotros huirá. Entonces el Señor nos ha dado todos los elementos que nosotros necesitamos para no estar atemorizados ni vivir, ¿verdad?, en dudas de que si está o no está con nosotros. Y entonces vivimos tiempos en el cual el enemigo está buscando destruirnos. Toda nuestra vida, todos los días de nuestro cristianismo, el enemigo siempre va a buscar la manera de que pasemos batalla. ¿Usted ha conocido que hay alguna iglesia perfecta en este mundo? ¿Alguna congregación? Que hayan pastores perfectos, que nunca hayan cometido un error. ¿Verdad que todos tenemos luchas? Todos pasamos por pruebas y por situaciones. Las iglesias también pasan siempre, ¿verdad? Y es triste decirlo, pero pues la iglesia pasa por situaciones difíciles, y muchas veces donde cuando le damos oportunidad al enemigo, ¿verdad?, él viene y destruye, porque es su propósito. Muchas veces dentro de la voluntad permisiva de Dios, Dios permite esto, ¿verdad? Algunos dirán, bueno, pues ¿qué no están buscando a Dios? ¿Qué no? Dios es tan poderoso, tan grande, que no puede evitar eso. Sí, hermanos, Dios puede evitarlo, pero sería lo mismo como volver al tiempo allá en el huerto del Edén. Hay personas que muchas veces a usted le tiran la pregunta así, ¿verdad? Y le dicen, bueno, si Dios sabía que Eva se iba a comer, o el hombre, ¿verdad?, iban a disfrutar de ese fruto, de ese árbol que estaba ahí, ¿por qué lo puso Dios? Bueno, y hay que explicarles, ¿verdad? Hay que empezar desde abajo y decirles, bueno, es que Dios no quería ser un hombre o crear al ser humano, ¿verdad?, de una forma robotizada, sino que Dios puso en el ser humano ese elemento llamado voluntad en el hombre, para que él decidiera obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Dios no creó robots, ¿verdad? Dios quiso que del corazón del hombre naciera esa devoción por Él. Y mire, qué lindo, qué bonito es cuando nadie tiene que traernos aquí a la iglesia. Cuando desde que sabemos nosotros que es el día del Señor, ¿verdad?, nos levantamos contentos, hasta chiflando, ¿verdad? Aunque haga mucho frío y aunque no nos guste bañarnos, nos metemos a la regadera, ¿verdad? Y nos gozamos, ¿verdad? Y estamos cantando muchas veces, no tanto porque estamos contentos porque nos estamos bañando, sino por el frío que estamos sintiendo.
Lo pongo como si no nos gustara bañarnos, ¿verdad? Yo sé que nos gusta, ¿verdad? Y entonces, estamos contentos, ¿verdad? Voluntariosos con esa devoción de que vamos a venir a presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que no lo podemos ver, pero sabemos que Él está aquí. Porque dice la palabra que Él no habita en un lugar, en un edificio. Realmente, pues la Escritura nos dice una y otra vez, dice que aún los cielos no pueden contenerlo. Pero Él habita dentro de nuestro corazón cuando lo hemos abierto y hemos permitido que Él venga a vivir en nosotros. Y entonces Él está aquí donde la iglesia se congrega, donde nos reunimos y pasamos luchas y pasamos pruebas, mis hermanos. Pero Dios permite todas esas cosas para que nuestra fe se desarrolle. Y entonces el salmista decía en el Salmo 23, decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántas veces usted, conociendo esa escritura, en algún momento ha sido su oración? A lo mejor está, ¿verdad?, pasando por pruebas, por situación, la que sea. Y usted dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es una promesa de que Él siempre iba a estar con nosotros y de que siempre iba a suplir nuestras necesidades. ¿Acaso no le dice el Señor Jesucristo cuando está dando esa enseñanza del Sermón del Monte y le dice: no os afanéis por el día de mañana? ¿Cuántos están preocupados por mañana? Muchas veces estamos aquí y estamos pensando: híjole, mañana tengo que madrugar, mañana tengo que levantarme, mañana tengo esto y el otro, ¿verdad? Y estamos haciendo toda la lista de lo que tenemos que hacer mañana y a veces el día no nos alcanza. Y estamos afanados por ello. Y dice que cada día tiene su propio mal. Cada día trae sus propias cosas, ¿verdad? Y a veces nos preocupamos: híjole, no sé si voy a trabajar, no voy a trabajar, no sé si no trabajo no me va a alcanzar para esto, para el otro, y su presupuesto y se va para abajo, ¿verdad? Y está usted preocupado por ello. Y dice: ¿qué voy a vestir? ¿Verdad? Y empieza a pensar en aquellas cosas que pues son indispensables para nosotros: el alimento, ¿verdad?, la comida, cómo voy a suplirle para las necesidades de mi familia, etc. Y pueden, a lo mejor, gracias a Dios, vivimos en un país donde algunos ya a lo mejor nos hemos estabilizado bien, de tal manera que gracias a Dios no nos preocupamos por el trabajo, ¿verdad? Trabajamos si queremos, ¿verdad? Dios nos bendice, está bien el negocio, hay alimento, hay vestido, gracias a Dios, ¿verdad? Hasta para darle ahí por docenas al perro para que siga jugando. Y bueno, hay bastante, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Quizás nuestras preocupaciones son diferentes que esas, hermanos, pero hay lugares donde el trabajo es indispensable, donde la ropa escasea. Quizás hay ropa, pero no hay cómo obtenerla. El alimento, hermanos, el alimento. Hemos dicho una vez y otra vez, ¿verdad?, acerca de la condición en la que a lo mejor muchos de nosotros pasamos en nuestros países. Qué bueno si nunca faltó un plato de comida en su hogar, gracias a Dios. Pero a algunos nos tocó difícil dividir un huevito en varios, y eso fue en mi casa. Pero gracias a Dios aquí estamos. Entonces le digo que a veces nos preocupamos por las cosas que la Escritura nos dice: no se preocupen por eso. Ya vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad y Él provee. Muchas veces somos amedrentados, ¿verdad? Y cuando estamos teniendo dudas, entonces el enemigo llega ahí, ¿verdad? Y como le preguntaba al salmista, ¿verdad? Muchos son los que vienen y me preguntan: ¿dónde está tu Dios? Cuando estás pasando angustias, cuando estás pasando pruebas, cuando sientes que no tienes fuerzas, cuando sientes que no tienes consuelo, cuando sientes que tu situación no se mejora o tu problema no se resuelve, ¿verdad? Y pareciera como que el enemigo se burla y dice: ¿dónde está en quien confías? Y el salmista responde: mi Dios está en el cielo y todo lo que Él ha querido hacer, ha hecho. O sea, como diciendo: si mi problema lo resuelve, qué bueno, y si no lo resuelve, Él es Dios y sigue siendo Dios. Entonces, el enemigo quiere amedrentarnos, el enemigo quiere separarnos y aprovecha cualquier dificultad nuestra. ¿Tenemos problemas de actitudes?
muchas veces todavía le damos oportunidad al enemigo. Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, 25 hasta el 32, hay una lista de situaciones que todavía, a veces el enemigo las usa en contra de nosotros, mis hermanos. A veces el enemigo usa esas actitudes que a veces nosotros tenemos, porque dentro de nosotros, ¿verdad? Le explicaba a alguien esta mañana, no somos perfectos. No podemos llegar a la perfección. Todavía no hemos sido glorificados. Cuando lleguemos a esa etapa, entonces ya no tendremos nada que ver con el pecado. Pero mientras estamos en esta tierra, mientras estamos en esta carne, vamos a tener dificultades para ser perfectos. No llegaremos a eso. Pero tampoco somos de los que vamos y practicamos el pecado. Dice la Escritura, Efesios 4:25, dice, por lo cual, desechando la mentira, dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Tenemos que desechar la mentira. Algunos dirán, pero hay mentiras que son justificadas. Hay mentiras piadosas. No existen las mentiras piadosas. La mentira es mentira, no importa qué. La mentira, aunque sea piadosa, va a traer consecuencias, ¿verdad? Entonces, delante de Dios sigue siendo pecado, y la Escritura nos dice, no mintáis, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Hemos explicado una y otra vez ese aspecto del enojo, ese enojo que quizás en un momento no lo puedes contener. De repente pierdes el control y te airas y avientas platos, rompes algo, estrellas la puerta, dices una palabra que lastima, hiere a tu cónyuge o a tus hijos, ¿verdad? En momentos cuando estamos airados, pero la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Quiere decir que en ese momento cuando explotas, no avientes la puerta, no digas esa palabra que va a ofender y que luego, ¿verdad? Ya no... Es como cuando un plato se rompe, hermano, y le dicen, ahora ponlo para atrás como estaba, ¿verdad? Que a lo mejor puede poner las piezas y pegarlas, pero no va a quedar como estaba antes. Y eso es lo que pasa en un momento cuando explotamos, en ese momento de ira, ¿verdad? Y dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos dice que, oye, si estás enojado, ¿verdad? No te vayas a dormir, no permitas que termine el día. Antes de eso, ve y ponte a cuentas, perdona, y está dispuesto a perdonar también, ¿me entiende? A eso se refiere la Escritura, y le voy a decir por qué. Porque luego el verso 27 dice, ni deis lugar al diablo. Y darle lugar al diablo es que cualquiera de esas oportunidades, mis hermanos, el enemigo quiere usar, ¿para qué? Para romper tu relación que tienes con Dios. Y entonces sigue diciendo la Escritura, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y bueno, en esto, ¿verdad? Usamos aún los ejemplos más pequeños. Usted dirá, que me acuerde, yo no he robado. Yo no he robado. Yo recuerdo que hace muchos años, en la casa no acostumbramos tener cable. Esta fue una decisión, ¿verdad? Por cuidado de lo que veían nuestros hijos desde muy pequeños. Por muchos años no tuvimos, y una vez nos dimos cuenta de que teníamos. Nunca lo habíamos solicitado, al contrario, cuando nos dimos cuenta de todas las muchas cosas sucias que pasaban ahí en un cable que era básico, ¿verdad? Y entonces, y que no era apto, no era bueno, decidimos quitarlo. Con el tiempo nos dimos cuenta de que teníamos todavía el cable. Dije, pues si nosotros nomás estamos pagando internet por la computadora y es todo. Y cuando descubrimos eso, ¿verdad? Les hicimos saber. Y dicen, bueno, nos tienen que pagar por todos los tiempos que les dije, nosotros no lo solicitamos. Y además ni siquiera lo hemos visto, nos acabamos de dar cuenta de ello, ¿verdad? Así es que lo siento mucho, pero hay que se los pague a alguien más. Entonces, hay cosas, mis hermanos, en las que si no ponemos atención, ¿verdad? Eso era robar. Bueno, nosotros no lo solicitamos y no lo estamos usando, es que no robamos. Pero muchas veces, ¿verdad? Hemos puesto así ejemplos tan sencillos, tan simples.
En una ocasión yo estoy en el mercado, ¿verdad? Y ya ve que ahí cocinan el chicharrón y las meten a veces en bolsitas ahí para que la gente ya nomás agarre y se la lleve. Y entonces llega un señor y dice, pues así en bolsa, ¿cómo quieren que uno la pruebe, verdad? Y que rompe una bolsa y saca un pedazo y empieza a comerlo. Yo, bueno, es nuestra cultura, ¿verdad? Qué mal se ve eso. Y entonces yo estaba a punto de decirle algo, dije, pero ni de mis rediles, ni es mi oveja. Entonces, pero es el ejemplo, mis hermanos, que se ve mal, ¿verdad? Personas que así, así, pasan, agarran una naranja, la van pelando y luego la dejan donde quieran y se la comen. Hermanos, eso es robar. Los cacahuates, las uvas, ¿verdad? Y bueno, sí, ¿verdad? Los dulces, etcétera, ¿verdad? Y podemos entrar en detalles. El mal ejemplo que a veces le damos a nuestros hijos. Mire, y pongo detalles como esto porque en realidad, ¿verdad? Nuestra conciencia ahorita está diciendo, híjole, yo acabo de ir al súper, ¿verdad? Yo anduve ahí por esa sección de cacahuates. Robar es robar, ¿ok? No importa la cantidad, eso sí, la diferencia es la consecuencia. No es lo mismo como robarse un penny que robarse 10 millones de dólares, ¿verdad? La consecuencia va a ser diferente. Por 10 millones lo van a corretear, lo van a buscar, lo van a investigar, etcétera, y se lo van a quitar para atrás. Un penny le van a decir, quédate con él. Entonces dice la Escritura, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, aún las palabras. Escuche bien, no hay malas palabras, ¿ok? No hay malas palabras. Todas las palabras tienen un significado. Y no es un significado malo. El asunto es la manera como lo diga. Porque hay palabras que no siendo malas, pero cuando se dicen, son ofensivas. La palabra más mala que usted quiera, búsquele un significado, la tiene. Pero el asunto es cómo la usamos, o cómo la usa el mundo. Por eso dice la Escritura, ninguna palabra que corrompe. Pero no es en sí la palabra la que corrompa, sino la actitud, la forma como tú lo estés diciendo. ¿No se ha dado cuenta que a veces se camuflajean ciertas expresiones? Usted no necesita decirle a un hijo y usar las palabras completas como las usa el mundo, hijo de tu... Pero muchas veces nomás puede decir, hijo de tu madre. Y ya usted aunque no se lo dijo completo, pero usted ya le dio a entender la actitud, la acción, ¿verdad? Y eso es lo que está mal. Y la Biblia, por supuesto, nos está corrigiendo en ello. Entonces se da cuenta que en detalles tan pequeños a veces le abrimos una ventana al enemigo. No deis lugar al diablo porque él quiere destruirte. Él es el que nos condena, es el que nos pone trampas, y una vez que nos pone trampa y caemos en ella, luego va y nos acusa. Dice la Escritura, sigue diciendo, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, nosotros si ya creímos, si Jesucristo vive en nuestro corazón, tenemos ese sello, hemos sido sellados. Desde ese momento tenemos una relación con Dios, una relación que cuando fallamos en algo de esto, aún nuestro corazón nos está diciendo, ¿la regaste? No la regué. Si la regaste, le fallaste a Dios, ofendiste acá, dijiste esto, no debías hacerlo, agarraste esto que no debías agarrar. O sea, hay alguien dentro de nosotros que nos está redarguyendo, que nos está prendiendo la luz. ¡Ey, aguas! Hiciste mal. Y en ese momento sucede que contristamos el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros. ¿Y qué es lo que hace eso? En ese momento la relación está quebrada. En ese momento, por causa del pecado, nuestra relación con Dios está bloqueada. ¿Cómo se siente usted cuando viene a la iglesia y quizás en el camino, por algo, ¿verdad? Empezaron a discutir, ¿verdad? El papá y la mamá vienen discutiendo y se desquitan con los hijos, entran al templo y luego, hermanos, vamos a orar. Y hay un corito que
dice por ahí, ¿verdad? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Y qué verdad tan más grande. Si a nuestros hermanos que podemos ver, a nuestro prójimo, hablando del cónyuge o con quien a veces pasamos problemas, si no podemos amarlos viéndolos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios al cual no vemos? Es la forma como lo pone el apóstol Juan. Y entonces, ¿cómo quitamos esa barrera que se formó ahí por causa de la desobediencia nuestra delante de Dios? ¿Sabe cómo se quita? Cuando le pedimos perdón a Dios. Y hay muchas cosas en las que no solamente, ¿verdad?, es pedirle perdón a Dios, sino que si ofendiste a alguien, el deber tuyo es: Señor, perdóname y dame las fuerzas para poder ir, doblegar mi orgullo y decirle a mi hermano: perdóname, perdóname. Y créame, que después de que usted hace conforme a lo que la Escritura dice, usted como que se quita una carga de encima. Y aquella relación una vez más continúa. Y el enemigo que lo quiere destruir ya no tiene ninguna fuerza, no tiene ningún argumento para venir en contra suya. ¿Entiende? Pero el enemigo lo que quiere es, ¿qué es lo que pasa? Dice que vino a robar, a matar y a destruir. ¿De qué manera? Nos roba la alegría, nos roba el gozo. ¿De qué manera nos mata? Bueno, cuando usted peca y peca y peca, dice el apóstol Pablo: no apaguéis al Espíritu de Dios. Entonces podemos llegar a morir espiritualmente por causa del pecado, y el enemigo usa todo ello. ¿De qué manera nos destruye? Nos destruye cuando nosotros permitimos, ¿verdad?, que haya enojos, contiendas, pleitos, disensiones entre nosotros. Esa es la destrucción, eso es el caos que provoca. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice el apóstol Pablo. Muchas veces, mis hermanos, y esto es para los jóvenes, para los adolescentes que han nacido en un hogar cristiano, escuche bien, porque muchas veces el hecho de que nuestros padres sean creyentes, eso no quiere decir que automáticamente nosotros ya somos salvos o aceptables delante de Dios. Juan capítulo 8, verso 43, el Señor Jesucristo les hablaba a estos religiosos de aquel tiempo y les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y a estos le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y decía el Señor Jesucristo: y a mí, que les digo la verdad, no me creéis. Y entonces les pregunta: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan, capítulo 3, verso 8, primera de Juan 3, 8, él nos dice que el que practica el pecado, mis hermanos, es del diablo. Ahora yo le pregunto: ¿cuántos pecamos? El que diga que no peca, le hace a Dios mentiroso, y la verdad de Dios no está en él, porque todos pecamos, ¿ok? El asunto es que usted no corre hacia el pecado ahora que conoce y que teme a Dios. Pecamos, pero es de una manera o inconsciente, o es de una manera que no queremos pecar. Pero cuando usted planea pecar, cuando usted se levanta, ¿verdad? Y lejos de decir: Señor, yo este día lo dedico para ti, este día yo quiero que me des la fuerza para honrarte a ti y para no acceder a las tentaciones y a nada de esto. Y entonces
Vean qué bonito que todos nos levantáramos con ese deseo. Pero si usted se levanta, ¿verdad? Y desde que levanta, ya levanta pensando, ahora cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Voy a transear a este, y empieza, ¿verdad? A acomodar ciertas cosas en las que, ¿verdad? Cuidado, porque entonces esto ya es con premeditación, alevosía y ventaja. Y el apóstol Juan escribe en 1 Juan 3:8, dice que, escuche bien, dice la Escritura, el que practica el pecado, ¿cómo dice? Es del diablo. Es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo dice que peca ¿desde cuándo? Desde el principio. O sea, siempre hubo maldad en él. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el tropiezo en el que muchas veces el enemigo nos quiere hacer caer, ¿verdad? Hechos capítulo 13, verso 7, dice que hay aquí un relato, ¿verdad? Donde hay un procónsul, el apóstol Pablo le quiere predicar a él, ¿verdad? Y este quiere escuchar, pero hay alguien que se opone. ¿Cuánto le llevó a usted llegar a la iglesia? ¿Cuánto le llevó a usted llegar a los pies de Jesucristo? ¿Sabe que la voluntad perfecta de Dios es que todo el mundo sea salvo? Todo el mundo. Pero hay oposición para que la gente pueda venir a Cristo. ¿Y quién cree que la pone? El enemigo. Creo que es 2 de Corintios capítulo 4, versos 5, si no estoy mal en la cita, pero no la traigo en mi bosquejo, pero donde dice que el Dios de este siglo, refiriéndose al diablo, el Dios de este siglo dice que cegó el entendimiento del incrédulo, o sea, del que no es creyente, el que no cree en Dios todavía, dice, ¿para qué? Para que no le alumbre la luz de Jesucristo y sean salvos. ¿Quién hace eso? El enemigo. Y entonces encontramos que cuando usted le habla a una persona de Cristo, de la salvación, lo invita a la iglesia, ¿verdad? Y aquella persona se dispone en ese momento y dice, no, sí voy a ir. ¿Dónde están? Ahí en tal parte, ¿verdad? Y sí voy a ir. ¿A qué hora comienza? A tales horas. Digo, sí voy a ir. Y resulta que no viene. Usted lo estuvo esperando. Nos ha pasado cantidades de veces, hermanos. Muchísimas veces. Y después, sabes que ya iba, pero algo pasó. Me llegó visita. De esas visitas que nunca llegan. ¿Quién cree que lo mandó? Enviados del diablo. Y entonces cuando le llegue visitas así, mis hermanos, ustedes agárrenlos y tráiganlos. Que no se convierta en un obstáculo, ¿verdad? Y entonces el enemigo siempre pone trampas, obstáculos, y es por esa razón que hay muchos que les cuesta llegar a los pies de Jesucristo. Pasa tiempo. Yo no sé cuántas veces usted tuvo la disposición de venir a la iglesia, de conocer de Dios, pero siempre encontró obstáculos en su camino. Algunos siguen viendo todavía obstáculos, pero muchas veces ya es por excusa, ¿verdad? El pastor es de mantener al pastor, es llevarle dinero al pastor, es, ¿verdad? Hay muchos hipócritas ahí en la iglesia. Hace poco les traía varios puntos, ¿verdad? Sobre los cuales la gente tiene excusas. No es necesario ir a la iglesia, Dios está en todas partes, y cosas como esas, ¿verdad? No, pues si al final el que juzgue es Dios, ¿verdad? Y cosas. Y entonces, ¿quién está manteniéndolos allá? El enemigo. ¿Los irá a molestar el enemigo? No, van a tener problemas como cualquier otro, ¿verdad? Pero el enemigo nos va a hacer la guerra a nosotros, y es una guerra espiritual, y esto es de siempre. Y vemos aquí en Hechos capítulo 13, verso 7 en adelante, ¿verdad? La historia que queda ahí de un procónsul, ¿verdad? Y entonces vemos ahí que el apóstol Pablo le está hablando de la palabra, pero hay alguien que se está oponiendo. Pero como tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo, dice que el apóstol Pablo, ¿verdad? Le dice unas palabras a este mentado para Jesús, ¿verdad? Les dice, ¿cómo le dijo? Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, porque de quién más, ¿verdad?
enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Dice, ahora pues, ¿verdad? Y hay un juicio ahí que se ejecuta. Queda ciego, no va a ver el sol. Inmediatamente dice que cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andaba ahí buscando ahora quién le ayudara a andar. Y entonces dice que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El enemigo, mis hermanos, está empeñado en que ya las concupiscencias que están dentro de nosotros florezcan, salgan, ¿verdad? ¿Usted cree que el diablo, y otra vez esta pregunta que usted ya, algunos ya saben, el diablo, hermanos, no conoce sus pensamientos, ¿ok? Porque el diablo no es omnisciente, solamente Dios tiene ese atributo de omnisciencia. Él ya conoce eso. Pero ¿sabe? El enemigo conoce sus debilidades. Mi esposa sabe mis gustos. No estoy diciendo que ella es... ¿okay? Pero así como mi esposa, por la relación, ¿verdad?, de tantos años, ya 26 años conociéndonos, sabe si quiere lograr algo, ¿verdad?, que yo diga sí o algo así, entonces me espera ese día con una comida que ya sabe que no me voy a negar, y le voy a decir, está bien, ¿verdad, mi amor? Así como los que están a nuestro alrededor así cerquitas conocen muchas veces hasta el color que nos gusta vestir y cosas así, detalles que muchas veces se convierten en nuestra debilidad. Hay quienes su debilidad, ¿verdad?, es el ice cream, un chocolate, un ramo de flores, no sé, ¿verdad? Todos tienen una debilidad en algo irresistible, ¿verdad? Uno no puede decir no a un plato de pozole así con mucha verdurita arriba. Estamos hablando de debilidades, ¿verdad? Y entonces el enemigo, mis hermanos, que es más viejo que nosotros, muchísimo más viejo que nosotros, ha llegado a conocer cuál es tu debilidad. Dicen en México, ¿de qué pata cojeas? Él ya sabe. Y entonces, mire, nos quiere hacer, o nos hace como la gallina, a las gallinas, ¿verdad? Para meterlos al corral, ¿qué es lo que hace usted? Y le viene tirando un pedacito de masa, maicito, ni cuenta se dan, y ya están adentro y cerrada la puerta. La astucia del enemigo nos pone trampas. Por eso la Escritura dice que seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual, dice, debemos, ¿qué dice? Debemos de resistir firmes en la fe. Por eso debemos velar y orar, dijo el Señor Jesucristo, para que no caigas en tentación. El enemigo siempre no va a dejar de venir en contra de nosotros. Por eso la Escritura una y otra vez: estad sobrios, sed sobrios y velad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y palabras como esas que los apóstoles nos están diciendo, que dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para poder resistir las acechanzas que tenemos del enemigo en contra nuestra. Eva, mis hermanos, Eva fue persuadida por la serpiente. Comenzamos leyendo dónde es el final del enemigo, ¿ok? El asunto es que ahora todavía no está ya encadenado por 1000 años. Ahorita todavía lo tenemos por todos lados, con el deseo y propósito de destruirnos. Pero el Señor, que está de nuestro lado, no dejará que eso suceda. Por eso comenzamos diciendo, ¿verdad? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Eva fue persuadida por la serpiente hasta que llegó a olvidarse de Dios.
o de lo que Dios les había ordenado. La serpiente logró que pensara como ella. Y de la misma forma, los espíritus que operan en los aires entran en las personas a través de las influencias de las ventanas del alma, con lo que oímos, con lo que vemos, haciendo dudar al creyente de lo que son en Dios. Pero eso pasa, ¿sabe por qué? Porque dejamos de escuchar a Dios. Cuando oras muy poco, cuando lees las escrituras solo cuando vienes a la iglesia, y si por 2 semanas no vienes, entonces tienes una gran sobrevivencia porque lograste sobrevivir 2, 3 semanas, y cuando vienes, ¿verdad? Pero tienes más tiempo para escuchar muchas veces al enemigo y entretenido en lo que te ofrece. ¿Qué es lo que busca el ser humano? Aparte de trabajar y de estar satisfecho porque podemos suplir las necesidades que tenemos, ¿verdad? Para comprar un buen carro, una casa, no sé, y vivir bien. ¿Qué es lo demás que busca el hombre cuando no tiene necesidades y no está ocupado para suplir sus necesidades? Hermanos, entretenimiento, ¿no es cierto? Distracción. ¿Pero qué tipo de distracción buscamos? ¿Una que nos beneficia, una que nos va a traer edificación, o una que sin darnos cuenta nos va destruyendo y alejando de Dios? Entonces, Eva conocía a Dios, sabía de Dios, pero de tanto escuchar a la serpiente llegó a pensar igual a la serpiente, llenándose de orgullo y un espíritu de indiferencia hacia Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque muchas veces, mis hermanos, cuando dejamos de asistir, cuando nos vamos enfriando, muchas veces vamos a escuchar a otros que ya se enfriaron desde hace tiempo. No, yo ya no voy a la iglesia por esto y el otro, ¿verdad? Y al rato, oye, sí es cierto, no, yo también ya dejé de ir. No, pues es que Dios está en todos lados, ¿verdad? Y ahí donde uno ore, ¿verdad? Y no necesitas congregarte, no. Y el diablo bien contento. Y al rato, cuando vienen las situaciones difíciles, nadie te puede ayudar, solamente Dios, ¿verdad? Ahora sí quieres a Dios. Qué triste, pero muchas veces actuamos como seres humanos así. Y usamos a Dios solamente cuando se nos está quemando la casa. ¿A quién llamamos? A los bomberos, ¿verdad? Y bueno, el enemigo quiere la destrucción. ¿A quién escuchas más? ¿A Dios? ¿Al mundo? ¿A quién escuchas más? ¿Qué es lo que escuchas? El mundo escucha sus canciones, ¿verdad? Cuando alguien está deprimido, triste, ¿a quién escucha? Cuando una mujer, ¿verdad?, fue abandonada, ¿a quién escucha? Paquita, la del barrio. Cuando anda enamorado, ¿verdad? Ay, mujeres tan divinas, dijo aquel señor. Y cuando está decepcionado y que la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. Y con la botella en la mano, ¿verdad? Porque es lo que le enseñaron, es lo que, ¿verdad? Pero pocas veces, hermano, cuando alguien está pasando una dificultad así, pocas veces dice, bueno, en vez de escuchar alabanza, ¿verdad? Me dejó la esposa, bueno, grande gozo, alguien me amaba. Yo sé que saliendo aquí me van a querer apedrear. Tengo mis guardaespaldas. Pero hermanos, es una realidad que cuando pasamos dificultades muchas veces por el orgullo que hay en nosotros, a veces, o la vergüenza que vamos a pasar, ¿verdad? Pero yo creo que nuestra vida es primero, amén, en Cristo. Y cuando pasamos dificultades, no importa qué tan lejos te pienses ir o quieras ir, vuelve al Señor lo más pronto que puedas, es mejor. Porque cuando huyes de Dios y vas lejos, hay más posibilidades de que el enemigo no te permita regresar.
La oveja que se aparta del redil va a ser una presa fácil para el devorador. Si estás cerca, todavía puede alcanzar a llegar. Nunca te alejes de Dios lo suficiente. Siempre trata de usar la influencia, aquello que te va a ayudar más. ¿A quién escuchas? Por eso preguntaba, ¿a quién escuchas? Escucha palabras que te influencien a ser mejor hijo de Dios, que te edifiquen. Palabra de Dios. Y yo creo que hoy en día hay muchos recursos. Nada más tienes que ser sabio. Dice la Escritura, el apóstol Pablo dice, escudriñarlo todo, retener lo bueno y desecha lo malo. Porque déjeme decirle que muchas veces hay muchos que hablan, hay muchos devocionales, hay muchas corrientes doctrinales en las que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Es mejor cuando usted dobla rodilla, ora, usted hace su propio devocional, usted estudia la Biblia. Si no sabe, usted consulta, le dice a Dios, ¿verdad? Revélame tu palabra, enséñame. Y por supuesto, dice la Escritura que cuando tú buscas a Dios, lo dice Jeremías 29:13, dice, y me encontrarán, dijo, cuando me busquen con todo su corazón. Busca a Dios con todo tu corazón. El enemigo quiere destruirte. Muchas veces vivimos matrimonios o familias o nuestra propia vida, sentimos que está vacía porque la hemos descuidado. Le hemos dado oportunidad al enemigo de que entre, traiga destrucción, traiga muerte, y nos robe la felicidad y el gozo que debe haber en nosotros. Así es que la intención del enemigo es robarnos, destruirnos, pero el deseo de Dios es que seamos bendecidos. Y no confunda la bendición con la prosperidad, ¿ok? No nos enfocamos solamente en la prosperidad. Cuando Dios te bendice, tú vas a prosperar, pero la prosperidad no está medida en los bienes que tú tienes. La prosperidad es más medida por la paz que tú puedes tener, donde, ¿verdad?, todo es bendición. Y alguien leyó una escritura por ahí en Proverbios hace rato, ¿verdad?, donde dice la escritura que la riqueza, ¿verdad?, la bendición de Jehová es... ¿Cómo va? ¿Quién leyó esa escritura en Proverbios? La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade con ella tristeza alguna. Pongámonos de pie y démosle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias. En ningún momento, Señor, nos sentimos solos cuando estamos, Señor, en tu presencia. Aún en los momentos de dificultades que hemos pasado y hemos visto tu mano poderosa. Tu palabra siempre nos enseña, Señor, que no estamos desamparados y de que absolutamente nada puede separarnos de tu amor. Basado en esa palabra, Señor amado, porque no es algo emocional, sino es por las verdades de tu palabra, de tus promesas, de que no estamos solos, de que no estamos desamparados y de que nada puede separarnos de ti. Y aún el enemigo no tiene ninguna oportunidad cuando estamos metidos en tus manos, pues tu palabra dice que nadie puede sacarnos de tus manos. Nadie puede arrancarnos de tus manos fuertes y poderosas. Gracias, Señor, por cada matrimonio, cada familia, cada uno de mis hermanos, Señor amado. Algunos quizás ya habiendo pasado por esas lastimaduras de las enseñanzas de la vida, o porque el enemigo se inmiscuyó y se metió dentro de la familia y trajo destrucción, separación, muerte, robó. Pero Padre, ahora tú nos das la oportunidad de ser otra vez, una vez más, Señor, de empezar de nuevo, de ser regenerados. Y en esta actitud, Señor, queremos ser edificados y seguir creciendo. Tu palabra demanda santidad, porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ayúdanos, Señor, a limpiar nuestras vidas cada vez más y más con tu palabra, pues es lo que tú expresas en Juan capítulo 15, cuando dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así mismo, Señor, que la palabra cada día y cada vez más vaya purificando nuestro ser. Queremos, Señor, andar conforme a
a los deseos tuyos, en tu voluntad. Perdónanos por todas las veces que te hemos fallado y hemos dudado, Señor, y el enemigo, quizás ante él hemos sido presa fácil, pero gracias porque tú nos has rescatado una vez más y nos has traído, Señor, a tu redil. Bendice, Señor, a cada uno de nuestros jóvenes, adolescentes. Permite que esta palabra, Señor, quede tan grabada en sus corazones, de que nada puede separarnos de tu amor, de que el enemigo podrá tener poder, pero tú eres todopoderoso, de que el enemigo, Señor, está limitado porque no conoce nuestros pensamientos, pero ha aprendido a conocer nuestras debilidades, pero nos fortalecemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por fortalecernos en los tiempos de la prueba y ayudarnos a pasar por ellas. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias te damos, Señor. Juntamente, Señor, con ese agradecimiento suplicamos el perdón de nuestras faltas una vez más, porque reconocemos, Señor, que te hemos fallado. Límpianos de toda maldad, de todo pecado. Despierta, Señor, esa sensibilidad en nosotros para honrarte, Señor, cada día y a cada momento. Bendice a mis hermanos que nos visitan en esta tarde, Señor. Llena, Señor, sus vidas de tu palabra, de tu bondad, de tu misericordia. Gracias por Abraham que está con nosotros. Bendice su vida, mi Dios. Bendice a Kevin, bendice a Lotra, bendice al Señor, a todos aquellos, Padre amado, que están aprendiendo cada vez más de ti, mi Dios amado. Ayúdales a poder, Señor, tomar esa decisión que muchos de nosotros ya hemos tomado, Señor, de poder decidir por ese cielo que tú tienes preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Mientras la iglesia sigue orando, yo quiero hacer esta invitación. Dice la Escritura que estar ausente del cuerpo es estar presentes con Dios. Y eso sucede muchas veces en un abrir y cerrar de ojos, porque no sabemos cuándo nos vamos de este mundo, pero hoy tú tienes la oportunidad de decidir sobre tu vida, pero no solamente sobre la vida que vas a vivir a partir de ahora aquí en esta tierra, sino de tu eternidad, porque Dios habita en la eternidad, en ese ambiente donde el tiempo no existe, donde Él nos promete que ya no habrá dolor, ni tristeza, ni llanto, ni angustia, ni nada, pero dice que gozaremos por siempre con Él. Pero para poder entrar a ese lugar que Él está ofreciendo, necesitamos ir limpios del pecado. Nosotros por nosotros mismos no podemos ser limpios de nuestro pecado. Necesitamos aceptar lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, y fue morir por ti y por mí. Él murió llevando tu pecado en esa cruz. Eso es lo que tú necesitas. Primero, entender que todos somos pecadores, que todos hemos pecado. Una vez que aceptas que eres un pecador, necesitas ser perdonado de tus pecados, y para eso vino Jesucristo, para perdonar tus pecados. Si tú aceptas eso, entonces tú estás aceptando entrar al reino de Dios. Si tú rechazas eso, estás de acuerdo con ir al infierno. Y hemos leído en la Escritura que es un lago de fuego que arde, es un lugar de tormento, y es un lugar que arde por toda la eternidad. No basado en el temor quiero que aceptes esta invitación en esta noche, sino más bien por el amor que Dios ha demostrado sobre ti, al despojarse de su unigénito Hijo y enviarlo a morir por ti. Yo quiero invitarte en esta noche. ¿Quieres abrir tu corazón? ¿Quieres decirle al Señor: perdona todos mis pecados, acepto que soy pecador? ¿Quieres hacerlo esta noche? Yo quiero orar contigo. ¿Qué tienes que hacer? Solamente levanta tu mano y yo oro por ti. Yo te guío en esta oración. ¿Te gustaría recibir esa salvación que Dios está ofreciendo? Es un regalo. Es un regalo. No sientas pena, no sientas vergüenza. Eso ya lo sufrió Jesucristo cuando murió desnudo ahí colgando en una cruz. Él tuvo que caminar en medio de las injurias del pueblo, algunos azotándoles, otros tirándoles piedras, otros
diciendo: a otro salvó, pues él no puede salvarse a sí mismo. Y se burlaban de él. Nadie se va a burlar de ti, pero date esa oportunidad de ser salvo. Acepta al Señor Jesucristo en esta noche. ¿Te gustaría? Solamente levanta tu mano. Que Dios te bendiga. Padre, gracias por este momento, Señor. Hemos predicado tu palabra, Señor. Gracias por toda la herramienta que tú nos has dado, Señor, para permanecer victoriosos hasta el día en que Jesucristo viene por nosotros. Bendice cada alma, Señor, que se congrega en este lugar, Padre Santo, y permite, mi Dios, que todos aquellos que todavía, Señor, no han hecho esa oración, Padre, dice tu palabra que todos aquellos que han sido inscritos en el libro de la vida estarán en tu presencia. Permite, Señor, que todos los que estamos aquí presentes podamos hacer una decisión de tal manera que podamos entrar a tu reino. Gracias por los que ya lo hemos hecho, pero hay quienes todavía, Padre Santo, quizás no han comenzado, no han decidido. Ayúdales a tomar, Señor, esta decisión pronto, pues tú vienes pronto y pudiera ser en esta noche. Gracias por tu bendición y tu cuidado. Guárdanos. Sabemos que tu presencia va con nosotros al salir de este lugar. Es tu promesa. Guárdanos. Líbranos, Señor, de todas situaciones y peligros a los que estamos expuestos, Señor amado. Gracias por tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Quiero habitar en la intimidad, donde sé que debo encontrar. Quiero habitar donde sé que te voy a encontrar. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Salúdense unos a otros. Saluden a nuestras visitas.